Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Aquí estamos, transmitiendo en vivo y en directo desde el Crisol de la Nacionalidad Cubana, como se llama el telecentro de la provincia de Granma, para hablar hoy de Manzanillo, esa perla que mira el Guacanayabo está cumpliendo mañana, solo dentro de unas horas, 225 años, y los está cumpliendo de una manera que no solo invita a mirarla, a verla, a admirarla y a disfrutarla, sino sobre todo a pensarla, y a pensarla como lo que es, reserva del alma cubana. Así que los estamos invitando a acompañarnos para acercarnos un poquito a lo que es la historia de estos 225 años y cómo lo está esperando y con qué energías y con qué entusiasmo la gente de Manzanillo. Nos van a acompañar hoy en la mesa redonda aquí desde CNC Calixto Santiesteban Ávila, es el primer secretario, el joven primer secretario del partido en el municipio de Manzanillo. José Enrique Remón Domínguez, también Kiki, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo. Danielito Rodríguez Verdecia, historiador de la ciudad de Manzanillo y parte de su historia también, y José Antonio Matilla Vázquez, director de la Oficina de Patrimonio de la propia Manzanillo, bueno, del municipio de Manzanillo. Y están con nosotros en el estudio, como es habitual ya cuando venimos hasta la provincia de Granma, Federico Hernández, miembro del Comité Central del Partido, primer secretario en la provincia de Granma, Francisco Escribano Cruz, quien es el vicepresidente primero del Consejo de la Administración Provincial, otros miembros del Buró del Partido y del Consejo de la Administración, y bueno, algunas personalidades que ustedes conocen muy bien, como puede ser Wilfredo Pachi Naranjo, Premio Nacional de la Música, un músico que también admira y respeta tanto el pueblo de Cuba, héroes del trabajo, compañeros y compañeras también de casi todos los sectores de Manzanillo. Les doy la bienvenida y los invito a acompañarnos aproximadamente 57 minutos en vivo y en directo, repito, gracias a la profesionalidad del equipo del Crisol de la Nacionalidad Cubana, ese nombre que yo creo que ningún otro canal en Cuba tiene. Desde aquí, desde la provincia de Granma, para hablar de Manzanillo, que cumple 225 años mañana. La ubicación costera de la ciudad de Manzanillo ha marcado su historia y su cultura. Segunda en importancia en la provincia de Granma, la urbe está cumpliendo 225 años. Múltiples obras sociales reciben por estos días una reparación general, entre ellas la sede de la UNIAC y varios restaurantes del centro histórico. También se construye un recinto ferial y se da mantenimiento al conocido picnic del litoral, zona insignia de la ciudad del Golfo del Guacanayabo. Manzanillo sobresale, entre otras esferas, en la de la salud, que hoy mejora la calidad de sus servicios. En el Hospital Celia Sánchez quedará inaugurada una sala de urología con capacidad para 27 pacientes. La ciudad granmense no solo festeja sus 225 años, sino que próximo el Día de la Rebeldía Nacional, otras obras estarán al servicio de sus pobladores con mayor confort. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, me da muchísimo gusto. Yo quería decir antes de comenzar la mesa, puede parecer una práctica poco profesional personalizar los asuntos, pero da la casualidad que una persona que adoro, que es mi padre, me llamó para decirme que había soñado anoche, que había dado un viaje conmigo a Manzanillo y que había sido muy feliz en Manzanillo. Yo espero que esta mesa se pueda convertir en un viaje para todos, especialmente para todos los manzanilleros ausentes que no saben cómo está su municipio, su ciudad, que puedan visitarla, y para aquellos que sueñan también con estar un día en esa glorieta famosa que ahora su cúpula ha servido también de, digamos que de sombrero a los 225 años. Espero que podamos lograrlo acercándonos desde la juventud y desde los demás experiencias a lo que nos puedan contar. Calixto, vamos a hablar un poquito de las motivaciones. Estuvimos hace unas horas en Manzanillo, poquísimo tiempo para ver todo lo que hay que ver, incluyendo que no estamos transmitiendo desde el telecentro del Golfo Visión,
porque está en reconstrucción, ¿no? Está o en habilitación, hay que decir que es casi nuevo. Las motivaciones, cómo llegan ustedes a este aniversario, porque no es que está en pintura y en maravilla, está realmente en trabajo, fue lo que más vimos. Así mismo. Bueno, buenas noches, Arlene, a usted y a todos los televidentes y radioyentes. Yo creo que hemos llegado con realmente un esfuerzo, por lo menos hasta aquí, grande, con mucha dedicación, pero con mucha participación del pueblo de Manzanillo, de todo el pueblo de Manzanillo, en función de poner mejor a su municipio. Todo el mundo ha trabajado de manera muy intensa y todo el mundo ha tenido la oportunidad de dar su opinión de qué es mejor. Yo creo que el año 225 aniversario, buscando la manera de que todo lo que se hiciera fuera tributando a él. Por tanto, quiero decirte que el 225 aniversario de la ciudad se ha convertido en el núcleo que logró integrar a todas las aspiraciones, expectativas de la población de Manzanillo, los intereses, motivación, entusiasmo también, en función de saludar dignamente la fecha, pero de manera diferente, buscando la manera también, por supuesto, de llegar a cuestiones que han sido por muchos años aspiraciones del pueblo de Manzanillo. La reconstrucción de su ciudad en algunos espacios importantes, sobre todo en la arquitectura, el rescate de obras importantes que en algún momento estaremos explicando. Pero llega Manzanillo realmente con un pueblo que se siente orgulloso de llegar hasta aquí con un trabajo realizado. Manzanillo, con una población de aproximadamente 130.000 habitantes, es una ciudad realmente grande y con una infraestructura realmente amplia. Manzanillo se distingue por su fidelidad, por su compromiso con la revolución. Yo creo que es un pueblo profundamente patriótico y muy fiel y leal a su dirección histórica y en especial al comandante en jefe, que tanto hizo por nuestra ciudad. Y que tantas veces vino, ¿no? Vino en muchas ocasiones, incluso hay por ahí una estadística de tantas ocasiones que estuvo, y me llama particularmente la atención que cada vez que iba una visita a nuestro municipio, pues dejaba entonces acuerdos para hacer otras cosas nuevas. Era como especie de programas de la revolución que venía haciendo y puso como laboratorio a nuestro municipio. Lo mismo desde el punto de vista industrial que de los servicios. Yo creo que le llegó a todo. Por tanto, Manzanillo tiene que agradecerle mucho al comandante en jefe. Tiene mucha historia. Bueno, ustedes saben también que sin ser la ciudad donde vivió Celia Sánchez Manduley, es la ciudad donde casi fue la capital de la clandestinidad, ¿no? Y eso está marcado en un lugar, en uno de los puntos más altos de la ciudad. Algunos lo conocen como el balcón de Celia o lo conocen como la escalinata que lleva hasta ese lugar. Conocimos hoy historias muy bonitas que tienen que ver con todo esto. Yo creo que usted decía también que había muchas opiniones, es decir, un buen estado de ánimo de la gente por lo que se reconstruye, porque también Manzanillo es eso, es una ciudad golpeada por el tiempo, por los años, por los 225 años, por una serie también de factores climatológicos, etcétera. Hoy me enteraba yo que hay una parte de Manzanillo que está por debajo del nivel del mar, la humedad que tienen, que exhiben casi todas sus edificaciones más antiguas. Hoy estuvimos en la catedral, vimos la propia cúpula de la glorieta que está marcada por la humedad. Todo deja la humedad a su paso y el tiempo también. Es decir, una de las cosas que más debe gustarle a la gente que se esté trabajando en reconstruir. Sí, cómo no. Yo creo que de esas aspiraciones que te comentaba al inicio, hoy la gente ve reflejado, pues entonces, ese orgullo. Y hay un programa, pudiéramos decir, que se erige, que comienza a pensarse con ideas nuevas, no totalmente acabado, pero sí por lo menos con la idea esencial de que vamos a hacer, de restaurar las principales edificaciones que hoy existen en la ciudad y que se han venido deteriorando. Como muchas ciudades en el país, claro, hay construcciones que realmente no se han podido atender como queremos, pero por lo menos lo más importante es que vamos a comenzar a rescatar con un programa muy bien concebido, y yo creo que eso radica, por supuesto, el logro en ese sentido. Comenzar es el paso principal, y de ahí sumar a toda la población en ese empeño, que lo agradece mucho. Y restaurar, una palabra clave, porque tampoco se trata de inventar, estamos hablando de conservar una ciudad llena de emblemas,
personas, seres humanos, edificaciones, una historia que no cabe. Yo espero que Daniel pueda usar eficientemente su tiempo ahorita, porque la historia de Manzanillo no cabe realmente en 57 minutos. Yo les propongo ahora acercarnos desde un poema, porque no se puede llamar de otra manera, el modo poético en que un joven periodista, Carlos Manuel Gallardo, habla de su Manzanillo. ¿Cómo no voy a escribirte mi Manzanillo de siempre? Ciudad de mi niñez y la de mis abuelos, madre de palabra tierna y encantos al descubierto, refugio de gente simple que no ceja en el intento de reinventarte en papeles y reconocerte en sueños. Tus brazos comprometidos albergan esas simientes de donde nacen sones, poesías y atardeceres, regalos que en claroscuros te acorazan como fuertes de componentes desnudos en las pupilas de oriente. Palpita en tus latitudes un orgullo que trasciende las 2 centurias vividas, la pureza de tu fuente, ansias de eternizarte, alegóricos pinceles, señales que desvarían y socavan sus conscientes. Amantes tienes por miles allende los continentes, referencia convertida en el placer recurrente de disfrutar las figuras de una urbe renaciente. Insurrecta, libertaria, heroica de este a oeste, campanadas que circundan los ecos en los batelles, remembranza de tus glorias y emblemáticos corceles. Es esta luz que te signa color de espuma crujiente, el cariño que me inspiran tus aires de amaneceres, palabras que como ríos se anidan en sus corrientes, canciones de puerto al viento y una villa que florece. ¿Cómo no voy a escribirte mi Manzanillo de siempre? Poetas, patriotas, ya vieron qué cerca está, porque le pertenece a Manzanillo también ese, digamos, rincón especial que es la de Majagua, ese monumento extraordinario, así lo describía Eusebio Leal, como ese monumento extraordinario que sembró la propia naturaleza. Pero voy con Daniel, porque Daniel, yo decía que es parte de esa historia, un hombre que participó en casi todos los capítulos desde que conoció la vida aquí en Manzanillo, y debe ser de los que se comió la cabeza de la Liseta, porque nunca se ha movido de aquí, a pesar de todos los cargos y todas las responsabilidades. ¿Por qué se llama Manzanillo? Si, como hemos visto en estos días de la cédula real, que lo convierte en Puerto Real de Manzanillo, pero se quedó, el Puerto Real quedó atrás. ¿Por qué Manzanillo? ¿De dónde le viene el nombre? Cuéntanos un poquito, Daniel. Bueno, puedo decirte que el monte de Manzanillo, que era como se le llamaba al lugar inicial donde se asentó Manzanillo, estaba poblado de árboles que se llaman manzanillo, que tienen una fruta venenosa, de la cual algunos sacaban su veneno para los dardos y la flecha, y ahí ganó el nombre de Manzanillo. Es decir, cuando se iba al lugar se decía allí, en el monte de Manzanillo. Pero fue acreditado su primer nombre como Puerto Real de Manzanillo. Yo quería explicarle que todo nacimiento, surgimiento de una persona, de un hecho social, de una población, es importante la fecha de su surgimiento, pero soy un convencido de que lo más importante es que después de su nacimiento, ¿qué aporta en el tránsito de su vida? ¿Qué deja? ¿Qué lega a su alrededor? Definir el punto de partida es fácil para muchos casos. Definir el punto de partida fundacional de Manzanillo no lo es. ¿Por qué? Porque se da un caso sui generis. Cuando a fines del siglo XVI ya en Manzanillo se hacían ferias, porque fue uno de los lugares de mayor desarrollo del comercio y del trasiego de esclavos en el oriente, por su puerto, su bahía, y se desarrollaban todas esas cosas. En ese monte de Manzanillo no había población,
Manzanillo era el puerto de la villa de Bayamo. En ese momento lo que tenían aquí los españoles eran 4 soldados y un cabo. Y había que enfrentar los peligros de los corsarios, porque aquí se negociaba, pero había un fenómeno, que al lado de ese monte de Manzanillo había muchos árboles de maderas preciosas, muy codiciadas. O sea, la madera en aquel momento era el combustible, es el petróleo de hoy, porque los barcos navegaban con velas, pero había que reparar los barcos. Entonces la madera era muy codiciada para la subsistencia de los españoles en sus astilleros, pero los ingleses venían y asaltaban. Y eso impuso que se hiciera una determinación real de que había que hacer un asentamiento. Y esa disposición de hacer el asentamiento se define porque el Golfo de Guacanayabo, la ensenada de Manzanillo, es en el fondo del Guacanayabo, que servía de aseguramiento para estos negocios. Y es por lo cual se toma como punto de partida una disposición de que se debe ejecutar la construcción de una población en Manzanillo. Y esa determinación oficial es el 11 de julio de 1792, y por eso se toma como el punto inicial del proceso fundacional de Manzanillo. Digo porque, ¿qué quiero decirte? Desde ese momento, todo el tránsito de Manzanillo para poder construir su población fue todo un esfuerzo, porque las finanzas, etcétera, etcétera. Y demoró 41 años. Demoró 41 años ser villa del Puerto Real de Manzanillo. O sea que cuando nosotros podemos observar la población de Manzanillo, para darte un dato exacto, en julio, Manzanillo era exclusivamente el puerto de la villa de Bayamo. Y ahí, eso que te expliqué, a los 2 años de esa decisión de comenzar la población, el 23 de marzo del 94, Manzanillo aquí es la categoría de puerto menor. Pero la población está en proceso de su construcción. Y a 10 años, en 1802, lo que había en Manzanillo eran 29 casas terminadas y 14 en construcción y 198 habitantes. En ese 1819 ocurre un hecho relevante, un corsario inglés tiene toda la preparación para tomar a Manzanillo y pedir por sus rescates y eso. Ya la población criolla que había ahí participa con los españoles en la defensa del puerto de Manzanillo. Y hay un hecho heroico que hacen rechazar, ahí funciona lo que pudiéramos decir los milicianos, ahí surgieron los milicianos criollos. Digamos que los homólogos de Pepe Antonio en Guanabacoa. En Guanabacoa. Y ese hecho lo utilizó Carlos Manuel de Céspedes cuando ya estaba en Manzanillo en su fase de conspiraciones, para escribir un artículo en Ecos de Manzanillo, para hacer la reclamación del patriotismo de los manzanilleros, de aquel hecho contra el corsario, preparando las condiciones psicológicas y políticas de la defensa. En 34 años, el 14 de abril de 1826 es habilitado como puerto de Manzanillo de clase mayor, es el tránsito, y a los 41 años, como te explicaba, es villa, o sea que es atípico, claro, porque surge en estas circunstancias. Y podemos decir, como te explicaba esta mañana, a Manzanillo lo parió el puerto, porque el puerto es la razón de ser de los manzanilleros. Claro, y tiene también las estructuras de almacenes grandes y todo eso que se ven en la arquitectura ecléctica, como seguramente nos va a explicar ahorita el director de Patrimonio, pero hay eso que conforma una diversidad en esa composición geográfica. Pero yo no quiero terminar con usted, aunque tengamos que volar en el tiempo,
para señalar. Esa condición hace que ya empiece a emerger una ciudad con ínfulas de ciudad, que ya no soy la dependencia aquella, que viene, digamos, asociada a cierta distancia a veces entre Bayamo y Manzanillo. No quiero hablar de eso hoy aquí, por supuesto, que estamos en territorio bayamés. Y además es simple, es, digamos, para pasarle por alto. Lo que sí quiero es que me cuente, porque usted vive con mucho orgullo de que es cuna de los líderes proletarios, de los marxistas, del marxismo, de la militancia marxista en Cuba, y hay nombres indispensables, hitos indispensables que no quiero que se vaya sin decírmelo. Yo soy un convencido, todavía no he encontrado un hecho de relevancia histórica de nuestro país donde no haya participado un manzanillero o la población de Manzanillo. ¿Verdad? O sea, de hitos importantes de la historia de Cuba. De hitos importantes de la historia siempre ha habido una participación de un manzanillero. El 10 de octubre es Carlos Manuel de Céspedes que se alza en la de Majagua y como segundo al mando designa a Bartolomé Mazó, manzanillero. Bueno, la de Majagua está en territorio. La de Majagua, o sea que Fidel nos educó en el hecho de que en la de Majagua surgió la única revolución cubana, que es la que inició el padre de la patria. Pero en Vallata, el 24 de febrero del 95, al llamado de la guerra necesaria que convoca Martí, Bartolomé Mazó, ya con 65 años y con una salud quebrantada, se vuelve a alzar en Vallata y va al encuentro de Martí en Dos Ríos con 300 hombres a la incorporación, y Martí supo tener la alegría de recibir a Bartolomé Mazó y a los 300 manzanilleros, como él dijo. En el fusilamiento de los estudiantes no tuvimos estudiante que fue fusilado, pero tuvimos un estudiante de medicina. Que fue juzgado. Que fue juzgado y le aplicaron una sanción de 6 meses. Francisco Codina Polanco, un eminente médico manzanillero. Agustín Martín Veloz viene a España como niño y se hace tabaquero con su padre. Y Agustín Martín Veloz es de los precursores del marxismo, de las concesiones marxistas en Cuba. Y funda en el abril del 6, del 1906, fue el primer partido socialista con su comité central. Y al año siguiente hace una unión de los gremios laborales y comienza a hacer y realizó una huelga de los azucareros, de la Niquero Sugar Company, que paralizó a 1000 pidiendo conquistas que no se lograron, pero estableció un precedente. Y estableció el precedente de que de ese Martinillo surgió un Blas Roca, que fue el precursor de la continuidad de esas ideas marxistas. Blas Roca Manzanillero. Blas Roca Manzanillero, César Vilar, cuando la lucha contra Machado, César Vilar es promovido a la dirección del movimiento obrero en Cuba en el 33, y en el 34 Blas Roca es elegido como el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el momento en que le entrega las banderas del partido después del triunfo de la revolución a Fidel. Es la tierra de Navarro Luna. Es la tierra de Navarro Luna, es la tierra del cantautor Carlos Puebla. Pero que nosotros tenemos, como te explicaba, un hecho muy significativo. En 1947, Manzanillo nunca le quiso prestar la campana de Majagua a nadie. Y se aparece Fidel con Leonel Soto en Manzanillo en 1947, después que había venido un ministro de Grau a pedir la campana y no se le dio. Fidel no era el Fidel de hoy, era el líder estudiantil de la Universidad de La Habana. Y Manzanillo capta que ese joven, en la forma que expone sus cosas, es de fiar, y le entrega la campana de la de Majagua. Y esa campana de Majagua se la roban en La Habana. Y hubo, por lo que se hizo por Fidel en La Habana y lo que hicieron los manzanilleros de protesta, el gobierno tuvo que devolver la campana de la de Majagua. Ese es el empate y el compromiso desde ese momento de los manzanilleros con Fidel. Y fuimos los que los recibimos con Celia en la clandestinidad, preparando el teatro para el recibimiento del desembarco del Granma. El Fidel de nosotros. El Fidel de siempre. Sí, porque está claro también que sin una Celia y sin una organización clandestina no hubiera sido igual, no hubiera podido ser igual. Tenido el éxito. Y el 4 de febrero, como explicaba el compañero secretario, Fidel viene
después de Guantánamo a Manzanillo. Y claro, porque la caravana no había pasado. No podía, porque iba por la carretera central. Y le explicaba que Fidel tenía conocimiento de Manzanillo, los detalles. Aquí los políticos de antes hacían los actos políticos en una esquina del parque, y Fidel dijo: yo lo que no quiero hablar es en la esquina de los politiqueros, y los manzanilleros le hicimos en la tribuna de Manzanillo, en la esquina opuesta, para que pudiera hablarle a Manzanillo, y ahí él le agradece a Manzanillo todo lo que significó Manzanillo. Vinieron hombres del Granma, Manuel Echevarría, vino Andrés Luján Vázquez, que era un chofer de alquiler de Manzanillo, y Pedro Soto Alba, que eran del Granma. Pero Celia es la clandestinidad, y Fidel fue el que nos solicitó que había que hacer un monumento a Celia en las calles de Manzanillo, que fue su comandancia de la clandestinidad antes de alzarse. Y ahí está esa escalinata que es orientación de Fidel. En la Sierra Maestra, Celia fue lo que conoce el pueblo de Cuba. Y hay un binomio que no se puede olvidar: Celia y su padre y Celia. Como no se puede olvidar otro binomio que es Piti y su madre. Piti y su padre Panchita. Fajardo. No se puede hablar de Piti sin hablar de Panchita, y ni se puede hablar de Panchita sin hablar de Piti. Pasamos hoy también frente a la casa de un gran médico que fue René Vallejo, que es parte también que René Vallejo lo incorpora a la lucha Celia, porque fueron estudiantes del Instituto de Manzanillo juntos. Y te puedo decir que la guerrilla del Che tuvo a Tuma. Tuma, que hace muy pocos días se hizo el acto aquí de conmemoración de los 50 años de su caída en combate. Tuma, que cae junto al Che, además. Que cae junto al Che. Y la operación Carlota tuvo 4.288 manzanilleros, y de ellos 26 murieron. Te he hecho un resumen para poderte explicar que tengo el empeño de buscar una fecha, un hecho, donde no haya estado un manzanillero. Y no lo decimos por chauvinismo manzanillero, sino por compromiso con lo que dije inicialmente. Se nació como se nació, pero se vivió a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir en cada momento a los manzanilleros. Bueno, pues efectivamente, y nos faltaron una cantidad de nombres, de hombres que están todavía, como puede ser Guerra Matos, que es el hombre que también forma parte del refuerzo, que organiza el refuerzo en Marabuzal. Y José Luis Tacende del Moncada. Y José Luis Tacende, manzanillero también. Decía Guerrita, que yo contaba, ¿no?, que llevó el primer refuerzo por órdenes de Celia y de Fran País, pero es también el hombre que llevó a Herbert Matthews, que permitió que se conociera que Fidel estaba en la sierra. En fin, efectivamente, no se puede hacer la historia de Cuba sin incluir a Manzanillo, la maravillosa historia de Manzanillo, estremecedora historia de Manzanillo, que también deja sus heridas, sus huellas en esa ciudad que ya tiene 225 años. Es tiempo de irnos a otros reportajes. Gracias, Daniel. Con usted hay que hacer una mesa solito porque hay cosas que contar. De hecho, no dijo que fue alcalde de Manzanillo, que fue líder de los trabajadores en Manzanillo y que ha decidido quedarse en Manzanillo, como Pachi Naranjo y como tantos otros que vivo en la misma casa que nací. Ahí mismo. Bueno, gracias, Daniel. Y vamos a ver algo de las obras industriales. Nos decía hoy alguien, creo que, no sé si era Remón o era el propio Calixto, que nos decían: Fidel sembró de industrias a Manzanillo. Vamos a ver algo de las industrias que pudieron perderse en el avatar de la crisis económica de los 90 y están ahí dando algunas de las producciones que enorgullecen a la industria cubana hoy. Con el antecedente histórico de haber sido inaugurada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 28 de julio de 1977, la otrora fábrica de tubos para riego por aspersión José Luis Tacende de las Muñecas, hoy unidad empresarial de Base Oriente, sigue respondiendo a las exigencias y demandas productivas a ella encomendadas, teniendo en los talleres de conformado y la carpintería de aluminio a los máximos exponentes de sus principales surtidos. Alumé, con respecto a las ventas, tiene un sobrecumplimiento de un 143,9%. Y de acuerdo a las unidades físicas aprobadas en el año, están todas sobrecumplidas. Tal es el caso de la carpintería de aluminio, el perfil galvanizado, los módulos en ventanas galvanizadas. Con un reconocido impacto social y con materias primas provenientes de China fundamentalmente, aquí se procesan puertas, ventanas y otros elementos destinados a sectores prioritarios para el país, como la salud, la educación y la vivienda, aunque la incursión en la producción de tubos para la confección de muebles también ocupa a gran parte de la masa laboral en la actualidad.
Igual de relevante resulta para la economía nacional el quehacer de la fábrica de acumuladores 20 aniversario de la Ciudad del Golfo, única de su tipo en Cuba y encargada de confeccionar 140.000 baterías equivalentes al año, cifra que en lo que va de 2017 ya alcanza las 63.639 unidades terminadas, teniendo sus principales clientes al Ministerio del Azúcar, la Defensa y la Agricultura, todos de marcada importancia para la isla. Asimismo, esta industria manzanillera se encuentra en proceso de preparación de una empresa mixta con la firma rusa RTH, proyecto que de concretarse daría mayor capacidad creadora a la empresa y la oportunidad de confeccionar nuevos productos. Vamos a introducir también la producción de baterías para motos, para UPS, para ciclos eléctricos y la producción de cajas y tapas, que en este momento es un renglón que estamos importando. Cumplir con el plan comprometido para el presente año, concretar otras 140.000 baterías para el 2018, acondicionar un aula para la capacitación de la fuerza laboral y mantener los niveles de eficiencia industrial, es el compromiso de los obreros de la fábrica de acumuladores 20 aniversario de Manzanillo, que celebran el 225 aniversario de fundada la villa desde la trinchera del deber. En Manzanillo ha sido un trabajo de Michelle Vega y Carlos Manuel Gallardo para la Mesa Redonda. Kiki, perdón pero dicen que no lo conocen si no se dice Kiki. No voy a decirle Remón como manda la Mesa Redonda realmente, pero de esa siembra de industrias que hizo Fidel, queda una importante reserva. Ya sabemos todo lo que impactó en la industria cubana, la crisis de los últimos años en la economía. Me gustaría saber qué, además de la industria de las baterías, que dice que son de las mejores que se pueden utilizar hoy, no sé cuánto será de cierto. Cuénteme un poquito. De hecho, son las únicas baterías del país, es la única fábrica que hay. Ya sé, pero quiero decir, claro, comparado con las que se importan. Son muy buenas, Dicen buenas, algunos que son mejores que algunas que se importan. No sé, no tengo capacidad para valorar porque de eso no sé nada. Son buenas. No, yo en primer lugar, saludar al pueblo manzanillo. Creo que todas las metas que nos propusimos, el protagonista fundamental ha sido el pueblo, y si hoy podemos recibir los resultados y un balance positivo de lo que planificamos, es porque el pueblo hizo suyo el 225 y con entusiasmo, con estoicismo, supo, conducido por el partido, por el gobierno, supo trabajar y esforzarse para lograr metas. Mira, Arlene, Manzanillo es un territorio que tiene 141 entidades, 8 empresas, 14... Cuando dice entidades, ¿son productivas? Entidades más bien industriales. Productivas tenemos 25 organizaciones de base productiva netamente, pero 141 entidades que impactan en la economía del territorio. 8, tenemos 8 también unidades presupuestadas, 14, 14, de ellas 4 son hospitales, tiene 2 universidades, una sede universitaria y la Universidad de Ciencias Médicas. Un hospital prestigiosísimo que se llama además Celia Sánchez Manduley, y creo que es el mejor nombre que puede llevar un hospital en Cuba. De los 4 hospitales y algunas otras instalaciones como policlínicas, tienen más de 1.200 camas, y redondeando un número, Manzanillo fue capaz, el año que concluyó, de hacer unas 30.000 operaciones. Habría que ver cuántos municipios que no son de otros países, que no son capitales, pudieran tener ese lujo. Más de 30.000 operaciones, eso es verdad. Manzanillo tiene 23 entidades que tienen su matriz en otras provincias, y tiene 70 entidades que tienen la matriz en la capital provincial. O sea, es un territorio, como usted decía, es una frase de Daniel, que Fidel y la revolución sembraron a Manzanillo de industria, de fábrica. Por ejemplo, está el camarón, que se empezó su desarrollo. Fidel el combinado pesquero. El combinado pesquero, el alumé, la fábrica de enseñanza. Los talleres Fajardo existían, pero era un chinchalito prácticamente. Los talleres Fajardo hoy tienen producciones prácticamente en toda... ¿Qué son los talleres Fajardo? Son talleres enormes, donde garantizan la producción de instrumentos, de piezas de repuesto para los centrales azucareros, no solamente para Cuba, sino para una buena parte de la América. Y están en Manzanillo. Fidel pasó por Manzanillo y dejó un acueducto. Fue uno de los primeros acueductos, yo diría que el primer acueducto hecho por el triunfo de la revolución. Y realmente son 141 actividades. Por eso nosotros... ¿Y escuelas? Bueno, hoy hablábamos de que si vive hoy Calixto en Manzanillo y es el primer secretario, es porque vino un maestro de allá de Velasco en Holguín
con su familia a sentarse cuando se formó la gran ciudad escolar Camilo Cienfuegos en el Caney, ¿no? No, Manzanillo tiene en su seno 111 escuelas y 5 instituciones que tributan a educación. Desde la primaria hasta el pre, son más de 20.000 estudiantes. No, estudiantes normales, de primaria, secundaria, hasta preuniversitarios, más de 20.000. Y tiene más de 7.000 estudiantes universitarios. O sea que lo alberga Manzanillo, como por tener dos universidades. Y te decía que yo creo que desde el primer momento nos propusimos que las actividades fundamentales que debíamos desarrollar para el 2025 debían de estar las productivas, las económicas, porque bueno, es el sostén de toda la aspiración que nosotros pudiéramos obtener. Y llegamos ya en un buen momento. Por ejemplo, Manzanillo el año pasado, por primera vez se acerca al $1.000.000 de pesos debido a las ventas netas. Pero este año, al paso que vamos bien, llegamos 20 millones por encima de lo que habíamos planificado y tenemos muchas posibilidades de acercarnos a los 1.000 millones de pesos. Creo que esto es importante para que se tenga en cuenta el peso en la economía de la provincia. ¿Tienen la posibilidad de usar el 1% también? Bueno, al tener esta cantidad de entidades y al tener resultados desde el punto de vista productivo, sí, Manzanillo tiene la posibilidad de utilizar el 40% de lo que tributan nuestras empresas por 1% del total de sus ventas. Y te puedo decir, el año pasado invertimos 1.700.000 pesos, pero ya en lo que va de este año nos hemos planificado cerca de 3 y ya hemos invertido 1.200.000. Todo esto impacta las aspiraciones que decía el secretario del partido. Y tú me preguntabas, ¿cuál ha sido el mayor impacto del 225? Bueno, yo creo que el 225 ha tenido su impacto. Realmente así, sin ningún tipo de chauvinismo. Pero lo que más le ha gustado, le ha llamado la atención al manzanillero, es que iniciamos las bases con todo el apoyo que reconocemos que nos ha dado la provincia para comenzar un proceso de restauración de uno de los principales problemas que tiene Manzanillo, insatisfacciones como es la infraestructura constructiva nuestra. Y con el 1% se ha podido enfrentar algunas de las obras que se decían ahí. Es cierto que no tiene respaldo material, pero usted al tener dinero puede disponer de él y puede invertir. Y Manzanillo, por ejemplo, este año está trabajando en 143 objetos de obra, diseminados por varios organismos, pero son 143, sin contar algunos objetos que están en empresas nacionales que están dentro. Son 143 y el 1% ha estado presente. Y en estos momentos estamos trabajando en 25 frentes, netamente, o sea, con dinero del 1%. Yo creo que le da mucha autonomía al gobierno. Creo que dentro de las 7 medidas que nosotros como manzanilleros nos propusimos para fortalecer el gobierno, una era lograr superávit. Manzanillo lleva 3 años consecutivos teniendo superávit, o sea, una buena correlación entre ingresos y gastos. Superávit económico. Y el 1% realmente nos da mucha autonomía, cosas que ayer no podíamos pensar, hoy podemos pensar a soñarla y hacerla, como esta que le decía, de comenzar todo un proceso de restauración de nuestro municipio. Restaurar la ciudad en sus 225. Yo decía además porque se advierte el paso del tiempo en las edificaciones, la vivienda que se nota también, como todos los territorios del oriente de Cuba, que la vivienda está impactada por eso, pero evidentemente ustedes han dado, por lo menos lo que se ve a simple vista es un cambio, importante cambio, y ojalá que puedan seguir creciendo. Y un cambio con la participación y el protagonismo del pueblo. Con la participación de la gente. Es visible, es decir, es algo que no puedo discutir. Vamos a presentar algo que quizás, bueno, no está en la propia ciudad, pero es lo que llamamos suburbana. Es una finca, la finca La Esperanza, mejor nombre no se le podía poner. Es una finca que sirve de modelo a lo que puede hacerse también cuando las personas producen. Creo que son 7 personas nada más que logran unos resultados impresionantes en la economía de una pequeña finca de unas poquísimas hectáreas. Vean este reportaje. Para quienes visitan la finca La Esperanza por primera vez, es fácil advertir el trabajo que realizan los 7 obreros que en ella laboran y la preocupación constante de Noel Vicirramón por mantener la estabilidad en las producciones y con ellas el manejo adecuado de las 3 hectáreas de tierra bajo su cuidado. En La Esperanza, el óptimo aprovechamiento del espacio es notable mediante el empleo efectivo de la agroecología que provee de biogás a 8 viviendas y la escuela Camilo Cienfuegos. Ha logrado entregar al Estado más de 4.000 huevos de gallina mediante convenio avícola desde sus inicios en el 2014 y cuenta con un semitapado en plena producción de hortalizas y condimentos de alta demanda como la lechuga, zanahoria, cebollín y remolacha.
Asimismo, en sus dominios pueden observarse amplias crianzas de ovejos, cerdos, conejos, caballos, patos y gallinas, producciones que cuentan con varias especies de alimento animal como la morera, la titonia y el quingras, en tanto las dos últimas están respaldadas por la utilización de 2 incubadoras caseras que posibilitan el feliz nacimiento de los polluelos. Con solo 3 años de existencia, la finca La Esperanza ha concretado 20 convenios porcinos y en lo que va de 2017 ha entregado a la industria unas 6 toneladas de carne por este concepto, méritos que también se archivan a la cuenta de la CCS Fran País García del municipio. Entre las proyecciones futuras de Noelvi Ramón figuran el llegar a la cifra de 200 conejos, aumentar el número de vacas en ordeño, que hoy solo es de 2, e incrementar y mantener la productividad e integralidad de su finca, que la convierte en la única de su tipo en Manzanillo, que ostenta la condición de referencia nacional de la agricultura suburbana. En Granma, Raidel Tirado y Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y se hizo la vida a orillas del mar. Dibujamos en la pupila costumbres, calles y otras gentes que se volvió el motivo de tanta permanencia. Aquí riman sones, órgano, sogones en la poesía de una ciudad de 225 años. Tú eres el ángel con quien yo sueño. Está tan lindo ese spot que por poco me olvido de decir algo que me han dicho aquí y que el reportaje sobre esta finca no revela. Es una mujer la jefa de esto. Yo creo que por eso es tan buena la finca, funciona tan bien, ¿no? Es decir, además que se ha ocupado de resolver muchos problemas. Vamos entonces con José Antonio. Es una ciudad llena de patrimonios. ¿Cuánto tiene el patrimonio local, José Antonio? Monumentos locales y monumentos nacionales, porque monumentos nacionales hay como 3, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes. Arlene, bueno, primero tengo que decirle algo. ¿Qué? Me ha encantado lo que dijo al principio, que dice Manzanillo, reserva del alma cubana. Eso lo tenemos que anotar los manzanilleros. Está muy cerquitica de la de Majagua para que uno no sienta así, tú sabes. Esta vez. Bueno, mira, sin duda, relatar todo lo que es el patrimonio y describirlo en tan poco tiempo de Manzanillo, le pasa lo mismo que con la historia, porque la historia es la identidad llevada a la realidad, y esto es el testigo de lo que tenemos, es lo que heredamos. Y como bien decía Daniel, el mar, Manzanillo es ciudad de mar, y todo eso nos ha legado costumbres marineras. De hecho, que se convierte en la perla del Guacanayabo, porque es el asentamiento mayor de toda lo que es la cuenca, si se puede decir, del Guacanayabo. Y esto le dio una historia extraordinaria. Por ahí entraron disímiles de tendencias, la cultura, entró el comercio, entró el dinero, por eso es una arquitectura tan rica. Y hoy de esa arquitectura... Ecléctica, ¿no? Podemos sí, es llamarla eminentemente así. ecléctica. Es decir, hay una mezcla de estilos. Sí, transitamos por muchos estilos, es decir, hay una variedad de estilos, pero el que predomina es el eclecticismo, que entra a la ciudad a principios del siglo XX me refiero, por ese mismo... La literatura, que es muy fuerte. La literatura es un movimiento literario importantísimo con el grupo literario. Ese es el legado que nos dejaron las imprentas. Era un oficio. Cuando Daniel hablaba de los sectores de los zapateros, de los portuarios, de los tabaqueros, que por eso se nuclean y hacen hoy el Museo de las Luchas Obreras, porque es un movimiento. Pero eso sucedió también en la literatura. Y había muchas imprentas. La imprenta más importante fue El Arte, dirigida por Juan Francisco Sariol, pero había donde quiera, era un oficio más, igual que ser zapatero o ser tabaquero. Y eso da la medida de la cantidad de escritores, de personas con inquietudes literarias, poetas, y lo que remata es la existencia de la revista Orto, una de las revistas más importantes durante la primera mitad del siglo XX, cubano. Es decir, es el fenómeno que ocurre en la literatura en Manzanillo. Eso es una de las cosas más importantes que tiene Manzanillo, el teatro Manzanillo. Entra toda una tendencia, entra todo el arte, entra lo que más pasa por el teatro Manzanillo desde su fundación. Se está recibiendo una segunda restauración. Una intervención en la restauración, que fue rescatado después de 30 años
en ruinas, pero los manzanilleros lo supieron conservar. Ahora en estos días de payasos que se hizo un evento importante aquí en los dos teatros, en el Benavides y en el teatro principal, estuvieron las sesiones de trabajo. La música, para qué decirle, con la entrada del órgano, que después se expande hacia todo el oriente, es algo que nos identifica y es algo sumamente... ¿Cómo es? ¿En Manzanillo se baila el son? En Manzanillo se baila el son, en calzoncillo y en camisón. ¿Es verdad? Desde el bautizo, es porque tiene que ver mucho con algo importante, que es el carnaval. El carnaval, que es muy intenso, es un carnaval que por eso todo el mundo baila, donde dentro del carnaval hay una serie de manifestaciones populares que nos hacen únicos, yo diría, ¿entiende? Y eso es algo significativo dentro del patrimonio cultural. Y desde el bautizo, porque bueno, ahí está en la parroquia de Manzanillo se ve el espacio reservado para el órgano, que tenía su papel en estas parroquias, ¿no? Sí, el órgano es Manzanillo. Uno cuando oye órgano, aunque hoy, por ejemplo, en Holguín y en otros lugares, el órgano también forma parte de la celebración, es manzanillero por su... Es que de aquí surge. Exacto. Y se expande. Y hoy por eso se está preparando todo un expediente para la declaratoria del órgano como patrimonio. Nacional. Patrimonio nacional. Es decir, la arquitectura tiene un significado, como le decía, y es significativo. Ese pedazo de la Alhambra que está sembrado en el parque de Manzanillo. La glorieta. Ese es el símbolo de Manzanillo. Pero yo decía, ¿por qué tan morisco? ¿Por qué? ¿Quién tiene la responsabilidad? Por la influencia de asentamientos relacionados con los árabes, los moros llegan a Manzanillo y hay una gran influencia. El propio José Martín del Castillo, dibujante de Carlos Segrera, se dice que es un poco el responsable de que se haga tan ecléctica y tan mudéjar la glorieta, como hablábamos esta mañana. Esto es una de las cosas que nos enorgullece a los manzanilleros y que por supuesto... Y que fue restaurado por ustedes mismos. Sí. Y se sigue restaurando. Sí, es decir, no es una obra paralizada porque lleva mucho tiempo. Hay algo que no puedo dejar de preguntar y el tiempo se me va. Hoy él nos enseñaba, porque esta ciudad tiene su palacio municipal. Sí. Y en ese palacio municipal hay una inscripción, un escudo, donde dice la muy fiel y obediente Manzanillo. Digo yo, oye, obediente, y faltaba poquito para que se rebelaran. Él fue en 1832. Lo que sucede es que el escudo es algo que ha quedado como la historia y tiene la lectura de los códigos tradicionales surgidos en la Revolución Francesa, que tiene igualdad, fraternidad, y aparece. Y los 4 cuarteles que está, una es la llave, la otra está la defensa de los manzanilleros a partir de 1819 con los ataques de corsarios y piratas, y está la oveja. Muy equivocados que estaban ellos, obediente, porque es aquí donde surge la llama de la rebeldía. Y la pregunta que me hizo de cuántos monumentos locales y nacionales tenemos 3 monumentos nacionales. El Parque Nacional de Majagua, esa belleza donde tenemos que hicieron la naturaleza y la revolución. Exactamente. Tenemos el antiguo gremio de torcedores, por toda la significación que tiene, que hablábamos ahorita del movimiento obrero. Y tenemos la estación de ferrocarril, que fue el lugar donde asesinaron al líder azucarero Jesús Menéndez. Y monumentos locales, por supuesto, está la glorieta, que creo que deberíamos de reevaluarla. Lo que le damos es ese título. Creo que hay que hacer un nuevo expediente, porque tiene una connotación tan grande que me parece que debería de ser monumento nacional. Bueno, pues yo creo que sí. Y no hablamos de algunas otras cosas. Bueno, la original de Manzanillo. No, se nos ha quedado mucho. No caben aquí, como usted decía, igual que la historia. La liseta tiene que estar algún día. Plato típico. El plato típico, el camarón. Ese lugar, porque se habló del combinado pesquero, que surge precisamente cuando Fidel ve la pobreza tremenda de los pescadores que aquí en el Golfo de Ocanayabo. Yo me vuelvo muy locuaz cuando estoy en Oriente, ustedes saben, así que tengo que ir ya casi hacia los finales. Y vamos a hablar de un lugar, yo les decía que tiene un prestigio, tiene un nombre en la medicina cubana por todo lo que ha formado. Aquí se forman estudiantes de muchas partes del mundo también, el hospital
que lleva el nombre de Celiester de los Desamparados, aunque solo se conozca como Celia Sánchez, pero tiene mucho que ver con el espíritu siempre de aquella hija de un médico que hizo tanto por los pobres de la tierra. A la vuelta de 36 años, el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley de la ciudad granmense de Manzanillo se cuenta entre las unidades asistenciales más importantes del oriente cubano por sus indicadores de salud y alto nivel científico. Hoy contamos con 3 profesores titulares en la institución, 3 doctores en ciencia. Entre los récords se registran las 22.022 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2015 y los 5 trasplantes de donantes cadavéricos mono y multiorgánico en 2016, así como los 17 de córnea. Este año, una nueva marca implanta el colectivo al materializar el primer trasplante precoz de riñón a nivel territorial. Otra pauta se deja en la implementación de los ensayos clínicos. La provincia de Granma fue la pionera en combinar los ensayos clínicos en la atención primaria de salud con el CIMAVAT EGF. Fue precisamente en esta provincia donde se inició el ensayo, pero Manzanillo en estos momentos es el municipio que más pacientes incluidos tiene en todos los ensayos clínicos que tenemos en ejecución en la provincia. El recinto hospitalario asume la atención de los pacientes desde el municipio de Pilón hasta Río Cauto, contando los montañosos de Bartolomé Mazó y Buey Arriba. A fin de lograr mejores estándares en la calidad de vida y la plena satisfacción de los hospitalizados y acompañantes, inició en el Clínico Quirúrgico Manzanillero un amplio programa de mantenimiento constructivo en 2011 que incluyó la creación del centro oftalmológico. Desde esa fecha se han remozado 11 de las 24 salas, la unidad quirúrgica, los cuartos médicos, el área de cocina-comedor, el departamento de anatomía patológica y el teatro con circuito cerrado de televisión que favorece el proceso docente y la superación. Para el actual calendario se prevé el avance del mantenimiento hospitalario presupuestado en 751.000 pesos. Otro reto para estos profesionales de batas blancas es la ampliación de la atención médica internacional y la geriatrización de las especialidades ante el inminente progreso de la ancianidad en Cuba. La población granmense aprecia las transformaciones que mejoran la estadía hospitalaria, el tratamiento médico y hasta el estado de ánimo de pacientes y acompañantes que expresan gratitud y buenos deseos a la ciudad por su aniversario 225 y a un colectivo con 36 años al servicio de la salud, la calidad y esperanza de vida de un pueblo. Desde Manzanillo, Reinier Olivera y Valia Martínez Sam para la Mesa Redonda. Lindo Manzanillo, pero yo siempre me quedo porque cuando terminan las mesas redondas me llaman mis colegas. Puede ser Pedro Vera Portales, que está aquí invitado, uno de los hombres que más ha hecho que se conozca Manzanillo en Cuba a través de sus reportes de prensa siempre, o Amado de la Rosa Labrada, o Benito Joaquín Milanejo, tantos buenos periodistas, o Mayra Batista Infante. Hay muy buenos colegas aquí que podrían llamar a uno y decirle, ¿por qué no hablaron de esto o de lo otro? Hay algo que crea Calixto, que el pueblo puede quedarse con deseos de que, ¿por qué no se dijo esto de Manzanillo? Insatisfacción, cosas que ustedes tienen por delante. El 225 es mañana, pero les queda un año casi por delante hasta el próximo aniversario, digo yo. Sí, yo creo que lo que más deja el 225 aniversario es precisamente el gran reto y compromiso de superar lo hecho hasta ahora. Indudablemente se ha trabajado con mucha intensidad, pero las propias opiniones al lin del pueblo, derivadas de este proceso de trabajo muy fuerte, el 225, dicen de que el pueblo de Manzanillo está esperando mucho más, de poder seguir poniendo más linda su ciudad, de trabajar en muchas aristas, en muchas prioridades, como por ejemplo la producción de alimentos, mejorar todo el entorno, los servicios, la propia arquitectura que te comenté, que sigue siendo un elemento esencial, pero la opinión lo valida, y que el pueblo valide tantas opiniones favorables alrededor del 225, pues en realidad constituye un gran reto. Yo creo que es un compromiso para nosotros. Yo quiero dejar muy claro en este espacio que nosotros no hemos trabajado solos. Yo creo que ha sido un esfuerzo de mucha gente. Manzanillo, como todos los municipios de Cuba, está en una provincia, pero una provincia que alberga mucha historia y mucho compromiso, con un alto porciento en los sitios, hechos históricos importantes, relevantes de la historia de Cuba.
y las autoridades del partido, el gobierno y todo tipo de dirigentes de cualquier esfera han apoyado de manera muy fuerte a nuestra ciudad. Este movimiento, el 225 aniversario, pues también es un espacio para agradecerle a las autoridades que siguen acompañándonos. Yo creo que hay que decir que nos sentimos realmente muy acompañados, porque no hubiera sido posible llegar hasta aquí si no se hubieran materializado de manera objetiva muchas aspiraciones y perspectivas. Por tanto, hay un ambiente muy favorable en el nivel de sentimientos de la población y hay que saberlo aprovechar. La convocatoria es a trabajar muy fuerte. Gracias por lo que nos han enseñado, por lo que están trabajando. Ya digo, lo que más vi fue trabajo, honestamente, y por supuesto ese compromiso de que hablaba Calixto es un doble compromiso, del pueblo con su propia obra, con su futuro, y de las autoridades locales con la historia que tiene Manzanillo, la historia que tiene Granma. Por donde usted camine, por ahí caminó la historia. Por donde íbamos hoy hacia Manzanillo nos enseñaron, allí está el Marabuzal, aquí está Yara, aquí está esto, aquí está el otro. Donde quiera que se camine, un poquito más allá, está la maravillosa de Majagua, donde nació la revolución, la única, como nos recordaba Danielito. Gracias de verdad por todo lo que nos han enseñado. Yo espero haber traído a mi padre hasta acá con este viaje y con él a todos los manzanilleros y no manzanilleros y manzanilleras que se quedan con ganas de estar cerca en este 225. Hoy hubo festival provincial, arrancó aquí el Festival Provincial de la Juventud y los Estudiantes. Sochi es en octubre, pero ya hay Festival de la Juventud y los Estudiantes en Granma, y con esas imágenes que tomaron hoy toda la ciudad, la provincia de Granma. Estuvo Suseli Morfa, el secretario del partido, depositaron ofrendas florales con ellos en esa plaza maravillosa, la primera plaza que llevó el nombre de Revolución en Cuba. Allí fue, bueno, pues con esas imágenes decimos hasta luego, desde este lugar siempre cálido, que es la provincia de Granma, que es el lugar donde nació la Revolución Cubana también. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes.